Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La palabra de Dios nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo en nuestro medio. Gracias, Dios, por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Y gracias, Padre amado, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición también abundante para ellos y ellas. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. En el tema anterior, el tema de ayer, hablamos acerca de el Señor Jesús y las Escrituras, Jesús el profeta. Estudiamos a la luz de la Biblia que el Señor Jesús en tres aspectos de su vida y en todos los aspectos de su vida conoció y reconoció la palabra de Dios. Por ejemplo, en su obediencia moral o su conducta moral, el Señor Jesús se enfocó en la Biblia. Número 2, en su misión oficial se enfocó en la Biblia. Y número 3, en los debates públicos, Jesús se enfocó en la palabra de Dios. Cuando usted toma en cuenta esto, descubre que todo el haber de Jesús, toda su vida giraba en torno a la palabra de Dios, en torno a las sagradas escrituras, en torno a lo que Dios había dicho. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesús repetía: escrito está. Hoy tenemos que trabajar con el Señor Jesús, y si quiere ponerle un título al tema de hoy, póngale este título: el intérprete de las Escrituras. ¿Cuál es el título? El intérprete de las Escrituras. Jesús es el intérprete de las Escrituras. Ponga cuidado. Cuando leemos la Biblia descubrimos que el Señor Jesús es nada más y nada menos que la razón de ser de la palabra de Dios, la razón de ser de todo el haber de la vida cristiana. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, los versículos 1 al 3 ponen la nota tónica para todas las cosas. Dice la Biblia, San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mire ahora lo que dice el siguiente versículo. ¿Cómo dice? Este era en el principio, ¿con quién dice? Con Dios. Principio, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Toda la Biblia se enfoca en ese versículo 1 de Génesis 1. Si usted no entiende Génesis 1:1, no entiende la Biblia. Aquí dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era con Dios. En otras palabras, Cristo está presente desde el principio, desde siempre. Y toda la Biblia gira en torno a la experiencia con Cristo. Hasta que usted no entiende esto, no entiende lo que es cristianismo. Cristianismo es más que una doctrina, es más que un concepto, es más que una predicación. Cristianismo es una persona, y un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo.
Y un cristiano es una persona que pertenece al reino de Cristo. Y el reino de Cristo ya comenzó cuando Cristo vino a la tierra. Así que ahora somos del reino de Cristo. Cristo es nuestro Rey. Cristo es el profeta. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es todo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso todo gira en torno a Cristo. Y ese ser todopoderoso que creó todo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice el versículo 14, y el Verbo se hizo, ¿qué cosa? Carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, Jesucristo, el centro, el foco, el blanco, la razón de ser de todo. Y ese Jesucristo había anunciado a Moisés, vendría a la tierra para interpretar las Escrituras, para enseñar las Escrituras, para mostrar las Escrituras. No tenemos un maestro común y corriente, tenemos a Dios que se hizo hombre para enseñar las Escrituras. ¿Eso es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando leemos la Biblia, descubrimos que Cristo vino a la tierra para revelar a Dios en su vida y enseñanza. Recuerde, estamos hablando del todopoderoso Dios, estamos hablando del creador del universo, estamos hablando del que es dueño y señor de todo. Y sin embargo, tomó la decisión de darse a conocer en este pequeñito mundo para que desde este pequeñito mundo el universo entero lo conociera. Y yo digo, alabado sea su nombre. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice el versículo 16 de Juan capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo, dice, unigénito, monogenes. No existe otro como Él. Mono, único, genés, el único de su especie. Es el único ser que siendo Dios se hizo hombre. Yo digo, alabado sea su nombre, Señor. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Y vino para dar a conocer al Padre. Vino para que usted y yo conociéramos a Dios. En el libro de San Juan capítulo 12, versículo 49, versículo 50, mire lo que dice la Biblia, vamos rapidito. San Juan capítulo 12, versículo 49 y versículo 50, ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 12, versículo 49, versículo 50. ¿Cómo dice el 49? San Juan capítulo 12, versículo 49 y versículo 50. ¿Cómo dice? Porque yo, ¿qué cosa dice Cristo? No he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué dice ahora? El Padre que me envió, ¿qué dice? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿De quién está hablando? Del Padre. ¿Quién dice Él que le dio el mandamiento que debe hablar? Dios. Alabado sea su nombre. Y dice el versículo 50, ¿qué dice el 50? Mire qué cosa linda. Y sé, ¿qué cosa? Que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, ¿qué dice Cristo? Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Alabado sea su nombre. ¿Con quién estamos tratando? Con Dios. ¿Con quién estamos relacionándonos? Con Dios. Mi pregunta, ¿es usted una persona importante o no es una persona importante? A ver, ¿es importante o no es importante? A ver, ¿sí o no? Un ser divino, Jesús, que es Dios con nosotros, nos dice que Él vino a decirnos lo que el Padre quiere que usted oiga. Caramba, ¿es algo lindo o no es algo lindo? A ver, ¿lindo o no es lindo? ¿Es importante o no es importante? El universo entero quisiera eso. Y el Señor dijo, no, vamos con los negritos esos que están allá abajo.
A partir de ahí, para todo el mundo. Recuerda Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría, ¿qué cosa? Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? ¿Sí o no? Lo que Cristo enseñó, lo enseñó y viene de parte del Padre. Lo que Dios me dijo que hablara, eso es lo que le voy a hablar. Me senté con el Padre me explicó y me dijo, mi hijo, esto es lo que quiero que les enseñe. Háblamele de esto, explícamele esto. ¿Somos privilegiados o no somos privilegiados? A ver, ¿sí o no? ¿Qué tesoro ni qué tesoro? Ese es el verdadero tesoro. Lo que Dios habló, lo que Dios dijo. A mí me gusta cuando los mensajeros vienen de allá arriba, la manera como se expresan. A San Lucas capítulo 9, versículo 19, Gabriel viene delante de Dios y le dice Gabriel a Zacarías, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para darte estas noticias, estas buenas nuevas. ¿Quién lo mandó? Dios. ¿Quién le habló? Dios. ¿Quién lo indicó? Dios. ¿Quién lo instruyó? Dios. ¿Está hablando de parte de quién? De Dios. ¿Quién nos mandó a predicar el evangelio? Dios. Así que cuando usted predique el evangelio, no tiene que tenerle miedo a nadie. Presente lo que dice Dios. ¿Es así o no es así? Es la palabra de Dios. Es la única que puede abrir la mente de la gente. La única que puede desenredar y romper esos programas malos que la gente tiene en la cabeza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así dice Rosalina, mamá. Ya estamos dando una campaña en un lugar y había una persona que me decía, digo, a este le está pasando algo, compadre. Cuando terminó la campaña vino llorando y me dice, ahora entiendo. Cosa linda, mamá. Y alguien vino llorando y me dice, yo jamás imaginé que Dios me amara tanto. Ay, a ver, Señor, a ver. 10 años una parejita viniendo a la iglesia. 10 años oyendo campañas, sermones y conferencias, campañas, señores y conferencias. Ya para ellos la campaña y los sermones era como un pasatiempo, como vamos a esta actividad social. Compadre, está lindo, mamacita linda. A mitad de la campaña vino la dama que era y dice, a la verdad, pastor, que es increíble todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Digo, claro. A la verdad, pastor, que es increíble cómo ha llegado tan lejos por amor a nosotros. Claro. A la verdad, pastor, que la Biblia es clara y lo explica todo claramente. Claro. A la verdad, pastor, ¿cómo se explica que Dios esté tan interesado en nosotros, que lo haya dado todo y que por nosotros? Mire, y que por mí. Claro. A la verdad, pastor, que mire, yo estoy maravillada, yo no lo puedo creer. Claro. Pastor, ¿pero qué? Digo, hermana, sí, pastor, usted tiene que arrepentirse. Sí, pastor, si no se arrepiente, ¿qué, pastor? Se le lleva el diablo. Si ya sabe, compadre, no puede ni con cuento. El sábado se bautizó ella y el esposo también, compadre. Algo salido, mamacita linda. A mí me gusta la Biblia. Capítulo 8, versículo 28, San Juan. Mire qué cosa linda. San Juan 8, 28, la Biblia es hermosa. ¿Qué dice el versículo 28? San Juan capítulo 8, versículo 28. Recuerde, estamos hablando de el intérprete de las Escrituras. ¿Quién es el intérprete de las Escrituras? Jesucristo. ¿Quién es el que está autorizado? Jesucristo. ¿Quién es el que sabe de esto? Jesucristo. ¿Quién es el maestro de esto? Jesucristo. ¿Quién es el fundador de esto? Jesucristo. ¿Quién es el compadre? Jesucristo. Todo Jesucristo. Jesucristo, alabado sea su nombre. Hay tantas experiencias lindas que he vivido con Él. Mi mayor dolor es no poder contarla. Seamos honestos. ¿Verdad que somos incrédulos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, somos incrédulos. Hay cosas que no me atrevería nunca a contar en público, porque la gente no la va a creer. Y es mejor no decírsela para que no se vayan a condenar. ¿Es así o no es así? Bueno, mejor sigamos con el sermón porque lo veo a ustedes como muy serio. San Juan capítulo 8, versículo 28. ¿Cómo dice el 28? Le dijo pues Jesús, ¿qué cosa? Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿qué dice? Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino
que según me enseñó el Padre, ¿qué cosa dice? Así hablo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De parte de quién vino Cristo? De parte del Padre. ¿Qué vino a enseñarnos? Lo que el Padre le dijo. ¿De quién nos hablaba Cristo? Del Padre. Yo le hago una pregunta. ¿Puede haber algo más importante en el universo que Dios? No. ¿Hay alguien más importante que Dios? No. ¿Hay algo más maravilloso que lo que Dios quiere enseñar? No. Señores, no estamos tratando con un hombre, no estamos tratando con un anciano, no estamos tratando con un ángel, no estamos tratando con un querubín, no estamos tratando ni siquiera con un serafín. Estamos tratando con Dios. Dios se hace hombre para darnos a conocer a Dios. El Señor Jesús vino para revelar a Dios el Padre en su vida y enseñanza. Cuando usted estudia la Biblia, el Nuevo Testamento, descubre que tanto los judíos como los samaritanos estaban esperando que viniera un maestro anunciado por Moisés para que le enseñara las cosas de Dios. Ya leímos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 en adelante, donde Moisés había anunciado que Dios levantaría un profeta como él para que le enseñara todas las cosas. Y llama la atención la declaración de Moisés cuando dice: y el que oye a ese profeta se salva, pero el que no le hace caso se fastidió. Y ahora mire qué cosa linda en San Juan capítulo 4, versículo 25-26, ya hemos leído que la samaritana le dice: yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Un muchacho de 33 años, un muchacho jovencito, le está diciendo a esta muchacha que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es Dios con nosotros. ¿Es verdad o es mentira? ¿Sí o no? Oiga, póngase a pensar por un momento, el todopoderoso Dios, el todopoderoso Creador, que desde el principio y desde la eternidad hasta la eternidad, el que creó todas las cosas, ahora está aquí al lado de un pozo, hablando con una mujer pecadora, diciéndole que Él es el Mesías. Mi pregunta, ¿es maravilloso Dios? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? ¿Es humilde Dios? ¿Es humilde o no es humilde? Yo bendigo su nombre. Alabado sea Dios. Cosa linda, mamá. San Juan capítulo 8, versículo 58. ¿Qué dice el versículo 58? Imagínense este muchacho jovencito diciendo estas palabras que sorprendieron a todo el mundo. Jesús les dijo: ¿qué cosa? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué cosa? Yo soy. Alabado sea su nombre. Cosa linda. Uno de mis anhelos cuando llegue al cielo es que me dejen de último en la lista para ver a Jesús y para hablar con el Padre. ¿Quién va después del último? Nadie. Así que como yo soy el último, tengo todo el tiempo que me dé la gana, ¿o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Tengo 1.000.000 de preguntas de la Biblia. La Biblia es tan maravillosa. La Biblia es tan profunda. La Biblia es tan hermosa, que no hay nada sobre la tierra que pueda compararse con ese tesoro. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Tiene usted una Biblia en su casa? Tiene un gran tesoro. Pero tenga cuidado, escuche esta historia. ¿Están listos? A ver, ¿están listos o no están listos? Un señor hacendado regresaba de su hacienda para la ciudad y pasó por la casa de una señora muy cristiana, muy humilde, y se detuvo en su caballo, desmontó del caballo, tocó la puerta, la dama abrió la puerta y el caballero le miró, se sacó el pañuelo y se secó el sudor y le dijo: ¿usted sería tan amable de darme un vaso con agua, por favor? Oh, con mucho gusto. Así que entre, siéntese. Él se entró y se sentó y la dama se fue atrás a sacar el agua de la tinaja. ¿Saben lo que es una tinaja? ¿Conocen una tinaja? La agua siempre está fresquecita en la tinaja, ¿eh? Y cuando la dama se fue atrás a buscar el agua ya a la cocina, el Señor miró que en el estante había varias Biblias, pero había una Biblia grande. La sacó, se sonrió, la puso en sus piernas, sacó su billetera y sacó todos los billetes de 100 que tenía y los colocó allí en diferentes partes de la Biblia, se sonrió, la cerró y la puso en el estante. La señora vino con el agua, el hombre se la tomó, le agradeció y se fue. Mamacita linda, mamá.
Un año después, el hombre pasa por allí, por aquella zona, y se sorprende de ver la misma casita, sin pintar, el mismo patiecito, maltrecho, y todo igualito, igualito que como lo vio un año antes. ¿Qué hizo? Detuvo el caballo, tocó la puerta, la señora abrió y ni se acordaba de él, y le dice él: ¿usted sería tan amable de regalarme un vaso con agua, por favor? Con mucho gusto. Y ella se fue atrás a buscar el agua, y el caballero, a que no me dice qué hizo, agarró la Biblia, empezó a hojear, y ¿qué se encontró? Muchos billetes de $100, compadre. Los recogió todos y lo echó en su cartera, y ahí quedó. Puso la Biblia en su lugar, y entonces se tomó su agua y se fue. La moraleja, joven: ¿de quién era el dinero? ¿Quién sabe cuántas bendiciones hemos perdido por no leer la Biblia? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Bueno, dejemos eso tranquilo. Así que tiene que leer la Biblia, mi amigo, tiene que leer la Biblia. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted encuentra que Dios presenta sus promesas. Dios nos habla de Cristo Jesús. Dios nos presenta al Señor Jesús. Pero cuando usted termina el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, capítulo número 4, versículos 5 y 6, los últimos versículos del Antiguo Testamento hablan de un personaje interesante. Vamos rapidito, Malaquías, capítulo número 4, versículos 5 y 6. Vamos rapidito. ¿De quién habla allí? Habla de Elías. ¿Quién vendría? Elías. ¿A qué vendría? Malaquías, capítulo 4, versículo 5, ¿cómo dice? Dice Dios: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué dice el versículo 6? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pregunto: ¿está anunciando Dios que vendría el profeta Elías, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿qué dice Cristo acerca de ese Elías que había de venir? ¿Quién es ese Elías? Mire usted lo que dice Jesús. Recuerde, Jesús es el intérprete de las Escrituras. El que sabe es Jesús. El que entiende es Jesús. El que comprende es Jesús. El maestro es Jesús. Todo lo que contradiga lo que Cristo dice está equivocado, porque el maestro autorizado de Dios es Jesús. Y Jesús es Dios con nosotros. ¿Qué dice Cristo acerca de ese pasaje? San Mateo capítulo 11, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. ¿Cómo lo interpreta Jesús? ¿Quién es este Elías del que habló Dios? San Mateo capítulo 11, versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? San Mateo capítulo 11, versículo 7. Bueno que usted sepa la historia. Juan el Bautista está en la cárcel, le manda a 2 discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Cristo le dice: vengan y vean. Y después que hace muchos milagros, le dice: vayan y digan a Juan todo lo que ustedes vieron. Los cojos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen, todos los milagros que he hecho. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se iban, entonces Cristo comenzó a decir, el intérprete, versículo 7, ¿qué dice? Mientras ellos se iban, ¿qué dice el Señor? Comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿De quién está hablando?
de Juan el Bautista, y dice ahora, porque este es de quien está escrito. ¿Qué cosa? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y dice Cristo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño ¿dónde dice? En el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 14. Y si queréis recibirlo, ¿qué dice? Él es aquel Elías que había de venir. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuál es el Elías que anunció el Padre que vendría? El Señor Jesucristo, el intérprete de las Escrituras, dice Juan el Bautista. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda. A mí me gusta la Biblia y me apasiona porque la Biblia es clara y específica. Mire qué cosa linda. Capítulo 17, San Mateo. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 17. Vamos rapidito, por favor. Versículo número 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas, ¿qué dice Cristo ahora? Os digo que Elías ya vino. ¿Y qué dice? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Dice el versículo siguiente, versículo 13. Entonces los discípulos, ¿qué dice? Comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la Biblia o no es hermosa? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Sí o no? ¿Quién es el intérprete de las Escrituras? Jesucristo. Si Jesucristo no lo confirma, si Jesucristo no lo dice, no es verdad. No importa que lo diga quien lo diga. Jesucristo tiene la última palabra. Pero usted tiene que conocer a Cristo, conocer lo que Él enseña y conocer su palabra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el mensajero que venía delante de su faz? Juan el Bautista. ¿Quién es el mensajero que anunciaría a Cristo Jesús? Juan el Bautista. Y la pregunta ahora, ¿viene Cristo pronto por segunda vez? A ver, ¿sí o no? ¿Y quién es el mensajero que lo anuncia? Usted y yo. Qué cosa linda. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Me encanta llegar a ciertos lugares muy finos, de gente muy nariz levantada, gente muy de la high, y entonces le digo, Jesucristo es el Salvador de los pecadores. Jesucristo es el Rey y Señor. Jesucristo murió para pagar el precio de nuestros pecados. Jesucristo se sacrificó para darnos salvación y vida eterna. Usted encuentra salvación en Cristo Jesús. Usted tiene que entregarse a Cristo Jesús para alcanzar esa salvación. Y si usted no se entrega, se lo lleva el diablo. Y la gente se queda así y se espanta. Y es la verdad, si usted no se entrega a Jesucristo, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Usted se perdió o no? ¿Sí o no? Por eso Él es el intérprete de las Escrituras. En el versículo 10 dice, San Mateo capítulo 11, versículo 10 dice, mi mensajero. San Juan dice en el capítulo 1, versículo 33-34, Juan el Bautista dice, San Juan capítulo 1, versículo 33 y versículo 34, Juan el Bautista dice, ¿quién lo envió? Y me encanta cómo Juan lo dice, San Juan capítulo 1, versículo 33 y versículo 34. Juan el Bautista dice que Dios lo envió. Versículo 33. ¿Cómo dice el 33? Juan 1, 33. ¿Cómo dice? Dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿qué cosa? Sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. ¿Qué dice ahora? Este es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Bautizó Juan a Jesús?
¿Sí o no? Sí. ¿Vio Juan el Espíritu que viene en forma de paloma sobre Jesús? Sí. ¿Oyó Juan la voz de Dios que habló desde el cielo? Sí. Pero Juan tenía una relación estrecha con Dios, al punto que Juan viene de una relación íntima con Dios cuando dice: el que me envió a bautizar me dijo. No fue Cristo que lo envió a bautizar, fue el Padre. El que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice Juan: y yo le vi y he dado testimonio, le he dado prueba, he dado evidencia de que este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿era Juan el mensajero de Dios, sí o no? Sí, y fue lo que Cristo dijo. Alabado sea su nombre. ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? A ver, ¿es linda o no es linda? No hay más grande tesoro en el universo que la palabra de Dios. Cada minuto que usted pasa estudiando la Biblia, usted se está llenando del más grande tesoro que existe en todo el universo. Bendito sea el nombre de Dios. Es tan hermoso esto que cuando usted habla con las personas que son muy educadas, que son muy preparadas, que son muy sofisticadas, que son lo que usted quiera, y usted le cita la Biblia, le toman respeto. A fulano dice, perencejo dice, fulanito dijo, perencejo dijo, y usted calladito. Y me gusta cuando me toca a mí. La Biblia dice, Dios dice, su palabra dice, la palabra de Dios enseña. Todo el mundo se calla la boca. Porque ¿quién está por encima de Dios? A ver, ¿quién está por encima de Dios? Cite la Biblia, compadre. A mí me parece, eso no le importa a nadie. A nadie le importa. Es que dice Dios. La Biblia dice, Dios dice en su palabra, el planteamiento de Dios en su palabra. Déjenme contarle esta. Estaba en una reunión muy importante, ¿cómo uso la palabra? Una reunión muy comprometedora. No. Una reunión Estaba reunido con un grupo de gente de una iglesia muy interesante en un país en Europa que querían saber de qué iba a predicar. Y me reí. No hablan español, hablan otro idioma. Y entonces este predicador predica en su iglesia a su gente que hablan otro idioma. Quieren saber de qué el tipo va a hablar. ¿Se entiende o no se entiende? Estaban muy espantados aquellas personas. Digo: Señor, ¿de qué le vamos a hablar? Háblale de Isaías 43:7. Dice Isaías 43:7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Y ahí comenzamos, compadre. Una cosa linda, mamá. Empezamos con la Biblia, seguimos por la Biblia, le mostramos la Biblia, lo bombardeamos con la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. Y ya estaban borrachos, compadre, cuando las lágrimas comenzaron a aparecer en su cara. Cosa linda, mamá. Quedaron tan ablandados, que se pusieron felices y contentos y oramos de rodillas para la gloria de Dios. Cosa linda. Estaban jubilosos diciendo: qué lindo, toda la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia, toda la Biblia. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Sí o no? Y Cristo vino a interpretarla, a enseñarnos, a mostrarnos su verdadero valor. Alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, por favor, llénese la cabeza con la Biblia. Que llegue el día que usted no tenga un pensamiento donde no pueda tener un versículo de la Biblia. ¡Qué cosa hermosa! Que todos sus pensamientos aparezca un versículo de la Biblia. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? En estos días estaba hablando con mi esposa y nos reíamos porque hay momentos en la vida como que uno se siente como tan contento, tan feliz, tan relajado, tan como que le retosa la alegría. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A ver, ¿sí o no? Y hablábamos de cada cosa que decíamos, ¡pum! Nos acordamos de una canción de cuando éramos jovencitos. Y qué gozadera, qué relajo, qué risa, qué alegría. Y allí, como dos muchachos felices y contentos, le decía yo: oye, mi negra, la verdad que vivir es algo maravilloso. Y se ríe ella y me dice: Digo: mire qué cosa linda. Aparece alguna canción de esa que vimos cuando niños y un versículo de la Biblia. Y ella empezó a reírse. Dice: ¿cómo así? Digo: cada canción que aparece hay un versículo de la Biblia que le ajusta, que le encaja, que le cuadra. Ay, gordo, me dice. ¿Pero es linda la Biblia o no? ¿Es linda o no es linda?
¿Es la palabra de Dios? ¿Vino Cristo a dar a conocer a Dios a través de su palabra, sí o no? Cuando usted le enseña eso a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, su hogar se convierte en un pedazo de cielo en la tierra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted va a la casa de ese muchacho que está allá atrás, usted encontrará en la pared de su casa que donde quiera hay un cuadro precioso hecho por la mamá de él con un versículo de la Biblia. Usted llega a la casa de ese muchacho y usted entra a la derecha y hay un cuadro grandote con los 10 mandamientos. Y si usted sigue caminando, hay una escalera que sube así y al fondo arriba hay otro cuadro con los 10 mandamientos. ¿Quién dijo los 10 mandamientos con su propia boca? Dios. ¿Quién lo escribió con su mano? Dios. Bendito sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso? Oiga, ¿le gustaría dedicar su vida y su familia a Dios? ¿Quieren hacer esa decisión? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Su vida y su vida, su vida y su familia. Alabado sea Dios. Sigamos con el intérprete. Jesucristo es el intérprete de las Escrituras. Juan es el mensajero. Alguien escribió lo siguiente: el Nuevo Testamento, ponga cuidado, porque aquí vamos a entrar en la parte más maravillosa y cuando se ponga más bueno voy a terminar, para que tenga que venir mañana. Lo más hermoso de mañana que toca, así que hoy no es lo más hermoso mañana. Oiga, qué cosa linda. Dice, el Nuevo Testamento funciona como la revelación final de la verdad de Dios. Revelación como final. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1 y versículo 2, la Biblia dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenga cuidado, postreros días. Los postreros días comenzaron cuando Cristo vino a la tierra. Cristo vino a decir, se acabó, aquí comienza el reino de Dios, el reino de la gracia, mi reino, yo soy el rey. Y ahora vivimos bajo el reinado de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea su nombre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios ahora, hoy, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es que está hablando? Dios. Cristo vino a hablarnos de quién? De Dios. A decirnos qué cosa, lo que Dios dijo, lo que Dios dice, lo que Dios quiere que sepamos. Estamos tratando con Dios. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Me encanta predicar la palabra porque es la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, lo que yo crea, es lo que Dios dice y enseña. Y está por encima de todo. Dios, alabado sea su nombre. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? ¿Cuál es el para qué de las Escrituras? Recuerde que el propósito se descubre buscando el para qué. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin, el objetivo, el propósito? El por qué define la causa, pero el para qué define el propósito. ¿Para qué la Biblia? ¿Cuál es el fin de la Biblia? ¿Cuál es el objetivo de la Biblia? ¿Cuál es la meta de la Biblia? ¿Hacia dónde te enfoca la palabra de Dios? ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice Cristo. Ellas dan testimonio de mí, alabado sea su nombre. Si es verdad que usted estudia la Biblia, conocerá a Jesús. Si es verdad que usted estudia la Biblia, entenderá a Jesús. Y si es verdad que usted conoce a Jesús y usted entiende a Jesús, usted lo ama. Y si usted lo ama, Jesús le cambia la vida. No se explica que una persona sea cristiana y no haya nacido de nuevo. No se explica que una persona sea cristiana y no esté convertida. Si es verdad que estudia la Biblia, si es verdad que conoce al Señor, el Señor le transforma la vida. Mire lo que dice el versículo número 40, San Juan 5:40. ¿Cómo dice el 40? ¿Cómo dice el versículo 40? Y no queréis venir a mí para que tengáis, ¿qué cosa?
vida, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Permítame hacer una pregunta difícil ahora. Si una persona no está viva, ¿cómo está? Muerta. ¿Dónde colocó Dios la fuente de la vida? ¿Dónde puedo encontrar esa vida? Sí, muy bien, espérese. San Juan capítulo 7, versículo 37 a 39, Cristo Jesús dice que Él es la fuente de la vida. Muy bien, pero ¿dónde puedo yo ir a tomar de esa vida, de esa agua de la vida? ¿Dónde está esa vida que Cristo me ofrece? ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Dónde puedo yo llenarme de esa vida? Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dice la Biblia, porque la palabra de Dios es como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un trabajo que hice de cada palabra de este versículo. Lo interesante de este versículo es que dice que la palabra de Dios es como viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva. Mi pregunta, si yo estoy muerto espiritualmente y me lleno de la Biblia, me lleno de las Escrituras, ¿hay esperanza de que pueda nacer de nuevo, sí o no? Entonces, 1 Pedro 1:23 dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo un lugar para nacer de nuevo, la Biblia. No hay otro lugar. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Le gustaría nacer de nuevo? ¿Le gustaría renacer? ¿Le gustaría ser la persona que Dios quiere que usted sea? ¿Le gustaría ser una persona que modele el carácter de Cristo en el universo entero? ¿Le gustaría reflejar la imagen de Dios, la imagen de Cristo? ¿Le gustaría o no le gustaría? Es el mayor tesoro que hay en la tierra. Que el que le conozca a usted, el que se relacione con usted, esté conociendo los perfiles, las virtudes, las características, los atributos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Creo que es un buen momento para terminar, porque ahora entra la parte más hermosa, más gloriosa, y este es el mejor momento para terminar. Necesitamos estudiar lo que es un tipo en la Biblia. Eso es glorioso. Necesitamos entender y comprender cómo se revela Dios. Maravilloso. Necesitamos entender y comprender cómo Cristo es el antitipo y qué significa eso. Glorioso también. Necesitamos entender y comprender qué dice el Señor Jesús con relación a su vida y a su persona en función de lo que Dios quiere que se enseñe. ¿Les gustaría que estudiáramos eso? ¿Están listos? ¿Están listos? Lo hacemos mañana. Así que prepárense para mañana. Déjenme terminar con una pregunta. ¿Es hermoso Dios? ¿Es hermosa la Biblia? ¿Sí o no? ¿Quiere usted entregarle su corazón al Señor Jesús? En todos los lugares que voy le lanzo desafío a la gente joven. Me encanta desafiar a los jóvenes. Disculpen si aquí algunos no encajan porque ya se pasaron de la edad, pero bueno, a ver cómo hago. Ay, mamacita linda. ¿Cuántos de ustedes tienen 35 años o menos? ¿Pueden levantar la mano? 35 años o menos. Algunos se están pasando la mano por la cabeza, ¿no? Pónganse en pie todos los que tienen 35 años o menos. Pónganse en pie, por favor. 35 años o menos de 35. Si tiene 36, no se ponga en pie, usted no va. 35 años o menos. Yo pregunto, cuando le di mi corazón a Jesús, yo tenía 19 años. Ya pasaron muchos años. Pero cada día, cada mañana, ha sido tan hermoso conocerle a Él. Ha sido tan hermoso conocer a Dios. Dios es tan maravilloso. Amigo, amiga, joven, jovencita, si usted quiere saber lo que es hermoso, lo que es glorioso, lo que es poderoso, entonces entregue su vida a Cristo Jesús. Hay un verbo que aparece en el capítulo 1, versículo 14 del Evangelio según San Juan, que dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitar. En griego es la palabra, el verbo katoikeo, que significa hacer morada permanente. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 17 hasta el versículo número 19
nos habla de que, fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, habite, haga morada permanente. Querido joven, querida jovencita, si usted le permite a Cristo en esta hora hacer morada permanente en su vida se convertirá en un poder en toda la tierra. No importa de dónde usted venga, no importa que sea un niño huérfano, no importa que haya vivido donde haya vivido, no importa que venga de una familia humilde, Dios no le importa eso. Lo que le importa es que usted le crea para que Cristo haga morada en usted. Y si usted se lo permite, el mundo entero sabrá que usted existe para la gloria de Dios. ¿Aceptan el desafío? ¿Aceptan ese desafío? A ver, ¿sí o no? Mi papá murió cuando tenía 10 años. Y alabado sea el nombre de Dios. Atrévase entonces. Venga conmigo aquí al frente y vamos a orar por usted. Usted al pasar al frente está diciendo que a partir de hoy usted le entrega todo a Cristo. Y usted quiere que el Espíritu Santo traiga a Cristo a su corazón para que haga con usted lo que Él quiera y que usted vaya al mundo entero a glorificar el nombre de Dios. Que usted se convierta en la voz de Cristo. Que usted sea la voz de Cristo anunciando a la tierra que Él viene muy pronto. El que va a enseñar la verdad. Pásese al frente conmigo, venga aquí al frente conmigo. Aquí que yo lo quiero al frente, venga para acá. Venga. Es más, ni al frente, lo quiero aquí arriba, venga aquí arriba. Vamos a poner lo más interesante esto. Suban aquí arriba, suban. Adelante, suban. Lo van a ver en el mundo entero, compadre. Adelante. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. ¿Se imaginan este equipo de jóvenes llenos del Espíritu Santo? Ha salido, papá. Adelante. Aquí hay mucha gente que yo me sorprendo, ¿eh? Yo pensé que eran menos jóvenes, pero miren, menos de 35 tienen. Adelante. Así mismo, ayúdenme, mi hermano, que me pueden subir. Adelante. Adelante, mi hija. Me faltan más personas. Yo estoy viendo gente que debe tener menos de 35 para allá. Adelante. ¿Cuánto felicitan a esos jóvenes? Alabado sea Dios. Imagínese usted esta noche que Papá Dios derrame el Espíritu Santo sobre estos muchachos. Qué cosa linda, ¿eh? ¿Sería maravilloso o no sería maravilloso? Creo firmemente y estoy seguro de que Dios ha estado con nosotros esta semana. Y le decía a algunas personas que agradezco a Dios que me dio el santo privilegio de estar aquí. Doy gloria y alabanza a su nombre. Y sé que esta serie va a bendecir a mucha gente. En unos días estaremos en otro lugar, en un muy interesante lugar. Y estoy anheloso de que Andresito trabaje duro en esta serie para cuando empecemos allá, pienso que va a tener que hacerlo allá. No habrá tiempo, tendrá que hacerlo allá. Porque la gente curiosa, cada vez que suben un sermón a la página, de una vez se lo beben. Y siguen todo lo que está pasando. Imagínense cuando vean toda esta carita de jóvenes que han tomado la decisión de dejar que Cristo more en sus vidas. Cuando tenía 21 años, el Señor Jesús me llamó para que le sirviera. Cuando tenía 23, definió el futuro de mi vida. Y han pasado tantas cosas, y doy tanta gloria a Dios. Y ahora, por haberle dicho que sí, hay miles de personas que han alcanzado salvación y vida eterna en el mundo entero. ¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? ¿Hay alguna persona presente que sea familiar de alguno de ellos? Papá, mamá, amigo, hermano. ¿Pueden ponerse en pie, por favor? ¿Les gustaría a ustedes ver a estos muchachos sirviéndole a Dios? Y cuando el Señor Jesús venga, ¿les gustaría verle a ellos ascendiendo al reino de los cielos? ¿Les gustaría verlos a ellos y ellas llenos del Espíritu Santo, proclamando este mensaje en cualquier rincón de la tierra? ¿Les gustaría o no les gustaría? Entonces, por favor, pongámonos todos en pie y oremos para que el Santo Espíritu tome la vida de estos jóvenes y jovencitas. ¿Oramos? Querido Dios, querido Padre, estamos felices, contentos y agradecidos por su presencia en este lugar. Gracias por Jesucristo, gracias por su palabra,
Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Gracias por los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Gracias, Padre eterno, por la bendición de escuchar su mensaje. Gracias por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente para decir: quiero que Cristo viva, que Cristo habite, que Cristo permanezca para siempre en mi corazón. Querido Dios, aproveche esta oportunidad, Señor, para que el Espíritu Santo venga a sus vidas y les cambie la mente y les dé la mente de Cristo. Que el Espíritu Santo los transforme a imagen y semejanza de Cristo. Que el Espíritu Santo haga que se enamoren de Cristo, que se entreguen a Jesús y que vivan para Él. Que el Santo Espíritu les habilite y les capacite, dándole una inteligencia superior, como lo hiciera con Daniel, derramando el Espíritu Santo en sus vidas. Padre amado, como ministro del Evangelio les ruego que cada uno de ellos y ellas, presentes y no presentes, sea capacitado, habilitado y preparado por el Espíritu para cumplir la misión. Oro no solamente por los que están presentes en este templo, le pido también por los que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión, que muy pronto, Señor, todos ellos y ellas, llenos y llenas del Espíritu Santo, se levanten en esta tierra para proclamar a Cristo Jesús que viene muy pronto, proclamar al Redentor del mundo y anunciar que pronto le veremos en las nubes de los cielos. Que sus vidas sean un testimonio, Señor, y por ellos y ellas muchas almas se entreguen a Jesús. Padre Santo, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.